Les habla Juan Báez Ibarra de Finanza en la Práctica. Continuamos con nuestra transmisión sobre temas de finanza. Esta vez para hablar sobre gestión financiera para micros y pequeñas empresas. En la práctica, muchos empresarios se meten de lleno en las operaciones diarias y olvidan la parte financiera de su negocio. Piensan que tener una visión financiera global de su negocio es sinónimo de horas y horas tratando de entender informes que solo un contador sería capaz. Esta es una visión equivocada. Aquí en Finanza en la Práctica creemos que un gestor o administrador de una pequeña empresa no necesita y no debe perder mucho tiempo tratando de entender una pila de informes. Por eso presentamos algunos conceptos simples, pero fundamentales que un empresario de una pyme debe comprenderlo. Lo fundamental es separar los costos de los gastos. Es un error muy común considerar que los costos y gastos son los mismos. Cada uno tiene su propósito. Cuando hablamos de costos, hablamos en realidad de gastos relacionados a la producción o comercialización de los bienes o servicios. Y la palabra que lo identifica o la frase que lo identifica es: cuando más se venda, más los gastos aumentarán. Y aquí aparecen, verá, los principales costos, como materia prima en una industria, mercaderías en una empresa comercial, flete, inclusive algunas comisiones que se le pagan a los vendedores, y ahora es muy común costos financieros relacionados con la tarjeta de crédito. Por otro lado, los gastos propiamente dicho se gastan en relación con la administración de la empresa. Se identifica con el pensamiento: vendiendo o no, tendré esos gastos. Y ahí aparecen los gastos de alquiler, los salarios del personal de la oficina, el café y el teléfono. Son gastos. Consecuentemente sería muy bueno, en principio, diferenciar los costos de los gastos, ya que eso va a tener un impacto fundamental en la administración del dinero. Otro punto que también debemos diferenciar bien es lo que se conoce como régimen de caja y régimen de lo devengado. Cuando hablamos de régimen de caja, nos estamos refiriendo a considerar los gastos e ingresos en la fecha en que salió o entró en caja. Por ejemplo, si compramos una suscripción anual de una revista y
convenimos pagarlo en 3 cuotas, entonces, en 3 cuotas mensuales, entonces, cada mes debemos registrar el importe pagado en ese mes. Por otro lado, cuando usamos el régimen de lo devengado, entonces esa misma suscripción que estamos realizando, y si es anual, entonces cada mes iremos registrando como gasto la suscripción. Pero esto muchas veces es más simple. Directamente podemos decir que en el régimen de caja los gastos e ingresos se registran en el momento en que impacta al flujo de caja. Y en el régimen de lo devengado podemos decir que los gastos e ingresos se registran en el momento en que ocurren, independientemente de que se haya pagado o no. Relacionado a lo devengado, al régimen de lo devengado, es fundamental acompañar el estado de resultado al menos una vez al mes, ya que ahí podemos ver el detalle de los ingresos y gastos en el momento en que ocurren y así poder, si fuera el caso, apretar el cinturón en el lugar correcto, o sea, atacar la reducción de gastos o el incremento de los ingresos en el momento adecuado. Hay otro, además de fijarnos en la última línea, que es la ganancia o pérdida del mes, es fundamental también fijarnos en los otros datos generados por el estado de resultados. Así podemos ver el margen de contribución y en base a eso, si tenemos discriminados los costos y gastos en variables y fijos, calcular el punto de equilibrio, también acompañar los otros márgenes, o sea, márgenes operativos y el margen neto, que es la última línea. Y también otras informaciones, por ejemplo, el comportamiento de los gastos fijos, también podemos acompañar. Y una cosa muy importante es utilizar los datos del estado de resultados para hacer lo que se llama presupuestos, de tal forma a antever los ingresos y gastos, de tal forma a tomar decisiones estratégicas para poder en el futuro tener una ganancia razonable y adecuada conforme a la inversión que estamos haciendo. Pero no es suficiente esto. Tenemos que acompañar, esta vez con una periodicidad mayor, el flujo de caja. Recomendamos un acompañamiento directo. Esto lógicamente implica que uno debe registrar diariamente las entradas y salidas de dinero. Y así podemos tener, ya sea en forma diaria, semanal o mensual, el resultado final de caja. O sea, además de tener el detalle de todos los ingresos de un periodo determinado, que en este caso estamos recomendando que sea semanal, tener también los gastos en ese periodo, en forma discriminada, o sea, los gastos que son costos y los gastos que son fijos, de tal forma a ir tomando algunas medidas para tratar de mejorar el resultado final, o sea, sus déficits
o superávit de caja, o sea, tratar de evitar que la empresa tenga déficit, ya que cuando hay déficit, normalmente va a implicar que la empresa tenga que recurrir al temido financiamiento externo, o sea, préstamos de entidades financieras o, en lo mejor de los casos, aporte de los socios, para así poder retirar las deudas e incluso realizar nuevas compras. Y lo peor, muchas veces inclusive para pagar salarios. O sea, utilizando adecuadamente el flujo de caja y haciendo el acompañamiento mensual, se puede tomar decisiones antes de que ocurran las situaciones de déficit o superávit, situaciones de déficit, y tomar las medidas para tratar de evitar ese préstamo externo, porque eso es una solución simple, prestar, pero que implica gastos financieros, y lo peor es que le impone a la empresa en un riesgo financiero adicional. Y de la misma forma que hablamos del estado de resultado, también aquí tenemos que hacer previsiones al menos para los próximos 120 días de los ingresos y gastos. Y aquí podemos resumir en pocas palabras que el estado de resultado del ejercicio le da una visión del pasado al empresario. Y el flujo de caja, por otro lado, le muestra el presente y futuro del comportamiento de caja. Si le gustó esta presentación, favor dejar en los comentarios su WhatsApp para poder remitirle el PowerPoint. Muy bien, entonces seguimos con esta transmisión, tomando temas más generales relacionados a las finanzas de las pymes. Y próximamente, en la próxima sesión, vamos a entrar dentro del tema de finanzas de la pyme en un tema muy especial que le vamos a anunciar en su momento. Gracias, señores.